Buen día, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta ocasión nos gustaría realizar una síntesis final de la totalidad del texto de El Anticristo de Nietzsche. Esta síntesis es el resultado de lo que hemos venido pensando en estas 16 semanas de trabajo, de los comentarios que ustedes han venido realizando, de los comentarios que hicieron las personas que participaron en el cierre de esta lectura y de nuestra propia lectura como coordinadores del seminario. Hemos concluido entonces la lectura del Anticristo de Nietzsche y esta síntesis tiene como objetivo recoger algunas de las principales ideas presentadas por el pensador alemán en este texto, pero sobre todo volver a poner sobre la mesa algunas de las preguntas suscitadas a lo largo de la lectura y que continúan siendo muy vigentes. Lo primero a lo que quisiera referirme es al cambio de disposición frente a la lectura que exige Nietzsche de sus lectores. El prólogo del Anticristo comienza con la afirmación de que se trata de un libro que pertenece a los menos y que es para todos y para nadie. Y frente a esto, Zuleta nos recuerda que el lector que Nietzsche reclama no es solamente cuidadoso, sino aquel capaz de permitir que el texto lo afecte en su ser mismo, que hable de aquello que pugna por reconocerse, por hacerse reconocer aún a riesgo de transformarle, que teme morir y nacer en su lectura, pero que se deja encantar por el gusto de esa aventura y de ese peligro, que requiere de lectores que tengan carácter de vacas, que sean capaces de rumiar y de estar tranquilos. Nietzsche hace en este texto una crítica al cristianismo desde un análisis filosófico, psicológico, sociológico y cultural. En los primeros apartados del texto, el combate de Nietzsche contra el cristianismo no es solamente retórico, sino filosófico, afirmando que lo que debemos combatir en nosotros y fuera de nosotros implica identificaciones y que no será fácil ni cómodo, sino que nos cuestionará y moverá las bases de algunas de nuestras creencias más arraigadas. Esa posibilidad de moverse, de posicionarse de otra forma frente a la verdad, de querer ver, hace parte de eso que Nietzsche denominó la voluntad de poder, que permitirá el surgimiento de una nueva forma de ser y de vivir, de un nuevo ser humano, en oposición a ese tipo de ser humano domesticado que sería el cristiano, un hombre de rebaño que se guía por la moral de otros. La propuesta del pensador está encaminada a entender lo bueno como afirmación y despliegue de la fuerza creadora, lo malo como las barreras que frenan la fuerza creadora, la felicidad como poder que crece, como resistencia superada. El hombre nuevo es potencia, libertad, apertura a la construcción de significados. Como afirma el profesor Diego Sánchez Meca, en Nietzsche el hombre es una cuerda tendinosa entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre el abismo, un peligroso ir más allá, un peligroso camino, un peligroso mirar atrás, un peligroso escalofrío y un peligroso quedarse quieto. Lo que es grande en el hombre es que es un puente y no una meta. Lo que puede ser amado en el hombre es que él es un tránsito y un ocaso. Nietzsche piensa en una evolución del último hombre al superhombre, pero no en un sentido darwiniano, sino gravitando sobre la concepción de la vida como creatividad. Hasta aquí lo dicho por el profesor Diego Sánchez Meca. Pero la humanidad está lejos de ese ideal de hombre, y por eso la lectura invita a cuestionar lo que deseamos, cómo lo deseamos y por qué lo deseamos. ¿Quién ha elegido, qué ha elegido la religión cristiana para nosotros y qué es lo que ha investido como valores únicos? ¿Qué ha condenado y por qué lo ha condenado? ¿Y bajo qué mecanismo se ha constituido como moral de lo universal? El cristianismo corrompe al hombre en cuanto que es la voz de los débiles que buscan acabar con los hombres de espíritu superior, los cuales no se rigen bajo ilusiones prometedoras y redentoras, sino por sus propias normas y viven en este mundo y no en un más allá. Los valores morales cristianos impiden que el hombre despliegue sus posibilidades y libere sus instintos. En otras palabras, la religión se presenta como una herramienta de represión de la existencia humana y va a contracorriente de la capacidad de razón, el carácter instintivo y la voluntad de poder. Esto permite introducir otro término fundamental en la obra de Nietzsche, que es el término de la decadencia. El cristianismo aboga por la decadencia, que es, en pocas palabras, aceptar ciegamente las imposiciones externas que niegan la voluntad de poder.
Es la negación de ese poder que tienen las personas desde el punto de vista de la movilización de todo su potencial para actuar en el mundo y que denigra al hombre en la medida en que reduce la existencia a la obediencia y al conformismo, que en última instancia representa una negación de lo que es propiamente la vida. La culpa, como uno de los valores de la decadencia, no permite al hombre divisar la vida en un horizonte de lo terreno, del cuerpo, sino únicamente en lo transmundano, en lo metafísico. Tal como un veneno que enferma a su huésped hasta matarlo, es la moral para el hombre y es la cristiandad para la humanidad, nos dice Nietzsche. Hay entonces un reemplazo, o más bien un impedimento para las posibilidades de los seres humanos de aspirar a vivir bajo una voluntad de poder, y en su lugar el cristianismo instaura la decadencia. ¿Cuáles son los instintos reprimidos por la decadencia? ¿Qué es lo que ésta promueve? La moral de los débiles es una moral de la compasión, un afecto dañino porque a través de ella se acrecienta el sufrimiento en el mundo, pero dicho sufrimiento no disminuye, aunque ocasionalmente pueda parecer de manera indirecta que el sufrimiento queda reducido o anulado. Esto retomando a Niemeyer en el diccionario de Nietzsche. Lo que se produce es un debilitamiento porque el hombre pierde la referencia consigo mismo y la pone en la colectividad. La compasión provoca un estancamiento a favor de los débiles. La compasión protege la debilidad en lugar de transformarla en fortaleza, multiplicando la miseria con la falsa promesa de la otra vida. La corrupción de lo humano provendría de estos valores decadentes y nihilistas, porque no existe una voluntad humana sino una voluntad divina, construida desde la retórica cristiana, hostil a la vida, y que no permitiría pensar lo humano en el aquí y el ahora. Por el contrario, sería arrancado de su presente para entregarse a la nada, o también denominado Dios, divinidad o vida verdadera. ¿Qué sería lo opuesto a la compasión? ¿Por qué se siente compasión por el otro si se supone que es un igual? Nietzsche muestra cómo bajo esos valores de búsqueda de la igualdad lo que aparece es, en realidad, el reconocimiento de la condición de privilegio frente al otro, pero un reconocimiento que impide la superación de la desigualdad, sino que por el contrario exalta la debilidad y aniquila cualquier posibilidad de progreso. En este punto, Nietzsche destaca la íntima relación que se ha establecido entre la filosofía y la teología alemana, donde se promueven unos juicios de valor invertidos, es decir, que lo dañoso para la vida, lo que la apaga, lo que aniquila toda posibilidad, es llamado lo verdadero, y aquello que la intensifica, que la afirma, es llamado lo falso, convirtiéndose en una moral que niega el cuerpo, las pasiones, los sentidos, la sensualidad. Una de las críticas fundamentales de Nietzsche a la tradición filosófica de Occidente tiene que ver con el hecho de que teólogos y filósofos se han erigido como poseedores de la verdad, de una verdad que se desconoce, por la cual no se pregunta, pero que se asume como universal. La imposición de una moral sobre la vida de los individuos, moral que es externa a ellos y cuyo respeto, devoción y obediencia dará frutos en una vida que está más allá de la muerte, la vida eterna. Por el contrario, reconocer que la verdad es inaccesible abre la posibilidad de buscar la verdad más propia de cada uno, asumiendo la angustia de la libertad que conlleva esa búsqueda y asumiendo también la renuncia al dogmatismo que seguramente llevaría por caminos más cómodos, pero también menos auténticos y menos llenos de goce, porque desde el dogmatismo, como nos dice Nietzsche, el único criterio de verdad es la fidelidad a un fundador. Nada aquí obliga a pensar por sí mismo. La moral cristiana, desde su aparente objetivismo dogmático, promulga que existe una verdad que está por fuera del hombre, que está dada en sí misma en una autoridad, que es una realidad que todos debemos ver. A través de una pretensión universalista se confunde un deber individual e impuesto por unos pocos como el deber general. Nietzsche rastrea esta concepción hasta Kant, en cuyo pensamiento kantiano se señalan los límites de la razón frente al conocimiento metafísico que se plantea como irresoluble. Por ejemplo, la pregunta por Dios o por la libertad, preguntas frente a las cuales se afirma que llevan a contradicciones en el terreno de la razón y que no pueden ser resueltas por la misma. Lo que señala y critica Nietzsche es que, salvando a la metafísica de la crítica que podría proporcionar el razonamiento teórico y desplazando el ámbito de la metafísica a la razón práctica, Kant niega la posibilidad de que la metafísica pueda ser susceptible de ser criticada.
En El Anticristo se hace una invitación a las búsquedas personales. Se trata de un texto que suscita el cuestionamiento sobre cuáles de las acciones que realiza el ser humano son realmente el resultado de sus propias reflexiones y cuáles son solo el seguimiento de un dogma. Al final de cuentas, el Anticristo es la invitación a una existencia más gozosa, porque, como dice Nietzsche, abro comillas, nada arruina más que los deberes impersonales y los sacrificios. La respuesta ante la pregunta de ¿cuál es mi deber? Se responde pensando que una acción que el instinto de la vida nos compele a realizar tiene en el placer su prueba de ser una acción correcta. El dogma cristiano va precisamente en la vía contraria, entiende el placer como una objeción. Esa es la decadencia, no pensar, trabajar y sentir desde una elección personal, vivir sin placer, aniquilando las preguntas con la promesa de una vida más allá de la muerte, con la negación del cuerpo y con la negación del mundo. ¿Qué hace posible la religión, y específicamente el cristianismo, ejercer tal poder en los seres humanos? Desde el comienzo de los tiempos, el ser humano ha buscado crear mundos que respondan a la falta que percibe en sí mismo, que llenen los vacíos y calmen la angustia y el vértigo de hallarse frente a la naturaleza que lo habita y que lo rodea y que le resulta incomprensible. En Occidente, la existencia de un Dios se constituyó como una explicación definitiva del sentido de la realidad, y todas las demás explicaciones del mundo quedan relegadas a ser secundarias frente a esa verdad incuestionable. Dios es la respuesta a todas las preguntas, una respuesta repetitiva y reiterativa que cierra la posibilidad misma del preguntarse. Nietzsche hace hincapié en esta impotencia de poder, que es someter la voluntad propia a una voluntad externa, incuestionable, incomprobable, que plantea la ficción de una recompensa ulterior y acabada, que está más allá del presente, del aquí y del ahora, imposibilitando que la humanidad se mire, se piense, se dé sentido a sí misma, asumiendo la construcción de la verdad desde su voluntad de poder y del riesgo de su libertad. Dios está hecho a la medida de las necesidades y cuestionamientos de los seres humanos y no al contrario. Este Dios hecho en la medida de las necesidades de la humanidad debe poder ser amigo y enemigo, es decir, debe ser el reflejo de la complejidad de lo humano, debe poder ser comprendido atribuyéndole emociones humanas, pero también debe ser tan misterioso y tan impredecible como lo somos nosotros mismos. Así, la lectura de Nietzsche de la representación religiosa puede darse en dos vías. Primero, un Dios más cercano a lo humano que es ambiguo. Entonces Dios puede ser la expresión de la voluntad de poder, de la posibilidad del ser humano como creador de valores, que afirma la vida en su complejidad, que a pesar de la ambigüedad de sus afectos sabe leerlos y recogerlos como fuerzas. Pero segundo, puede tratarse también de un Dios que no es ambiguo, sino que es un Dios de la suprema bondad. ¿Qué hay más universal que ese sentimiento de desprotección frente a la naturaleza? El Dios cristiano aparece como el consuelo ante ese sentimiento de indefensión. Es el Dios de los pobres y necesitados. Se convierte en un ideal, otorga perdón ante las faltas que el ser humano percibe en sí mismo y de las cuales no puede huir, y ante la conciencia y el miedo a la muerte, otorga la vida eterna. El éxito del Dios cristiano es la facilidad humana para identificarse con la debilidad. Esto tiene una connotación eminentemente política. Si somos débiles, pertenecemos al pueblo elegido, y se da entonces una divinización de la decadencia. Se cambia el nombre de débiles por el de buenos. Dios es el Dios de los pobres, enfermos y pecadores, a quienes pertenece el reino de los cielos, un reino en el que caben todos. Sin embargo, se trata de un Dios que sigue siendo judío y que tiene como pueblo elegido a los judíos. Y habría que seguirse preguntando qué tienen de especial los judíos para posibilitar que se sostenga esta creencia en el Dios cristiano y que posibilite también que los no judíos se sientan identificados. Por esto para Nietzsche este concepto de Dios es el más corrupto. Es la contradicción de la vida en donde él en sí se localiza fuera del individuo, en el más allá, en la metafísica. Se diviniza la nada, declarando una hostilidad a la voluntad de vivir. La voluntad de poder viene entonces de no repetir las respuestas que hemos heredado a las preguntas que no nos hemos planteado, sino de atreverse desde la propia singularidad a buscar las propias respuestas. Por esto Nietzsche le pregunta al cristianismo, ¿de dónde proviene su sacralidad? ¿Por qué esa sacralidad pretende eximir de la crítica a la religión? Es decir, ¿cuál es la legitimidad histórica de esa sacralidad?
A estas preguntas históricas responde volviendo sobre la historia, volviendo sobre el problema de la génesis del cristianismo. Para esto, el autor plantea que, primero, el cristianismo no es un movimiento dirigido contra el instinto judío, sino la consecuencia lógica de ese instinto. Y segundo, el tipo psicológico de Jesucristo continúa siendo reconocible, pero solo en su degeneración completa como redentor de la humanidad. En un primer momento, Nietzsche nos presenta a los judíos como enfrentados al problema de ser o no ser, frente al cual se posiciona con una ratificación del ser a cualquier precio, y el precio pagado por esta supervivencia ha sido la renuncia a los valores naturales, a los instintos de progreso. Se llega entonces a lo que Nietzsche denomina la moral del resentimiento, la moral judeocristiana. En la genealogía de la moral dice que la rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento mismo se vuelve creador y engendra valores, mientras que toda moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo. La moral de los esclavos dice no, ya de antemano a un fuera, a un otro, a un no yo, y ese no es lo que constituye su acción creadora. Este instinto del resentimiento tuvo que inventarse aquí otro mundo, desde el cual aquella afirmación de la vida aparecería como el mal, como lo reprobable en sí. Y para la consolidación, protección y permanencia de ese otro mundo está la especie sacerdotal, hombres con ansia de poder que se afirman sobre la base de la decadencia de los otros. ¿Cómo ha sido posible esto? Nietzsche vuelve a la pregunta por lo histórico. Nos dice, primero, Yahvé es el Dios de Israel, un Dios de la justicia. Segundo, las esperanzas depositadas frente a ese Dios quedan incumplidas. Este Dios no puede hacer nada frente a las necesidades de su pueblo, pero no se le abandona, sino que se le cambia su concepto desnaturalizándolo. Se trata así de un Dios sujeto a condiciones, que se convierte en un instrumento perfecto para sacerdotes, que tienen ahora la potestad de interpretar todo lo que sucede en el mundo desde la lógica que mejor se adapte a la idea de sostenimiento de su poder. Entonces, la aventura se interpreta como premio, la desventura como castigo por la desobediencia. Y finalmente se instaura el pecado, para Nietzsche la mentira más grande y más eficaz, que termina de establecer que existe un presunto orden moral del mundo. Tercero, ya con el concepto de Dios y de la moral falseados, los sacerdotes falsearon toda la realidad histórica, logrando que esta mentira del orden moral del mundo se introduzca en el desarrollo de la filosofía moderna, partiendo de la cristianización de la filosofía platónica. El sacerdote abusa del nombre de Dios. Aparece el reino de Dios que está en el trasmundo y cuya entrada debe irse pagando a un precio muy alto, que es el precio del valor de la propia vida. Y aparece también la voluntad de Dios, que es desconocida para la mayoría y a la cual, por tanto, debe accederse a través de los sacerdotes. En un cuarto punto, en un cuarto momento histórico, la voluntad de Dios, que no es más que las condiciones de conservación del poder del sacerdote, tiene que ser conocida, pero no por cualquiera. Existe una casta de hombres que pueden gozar de ese privilegio y que funcionan como puentes entre Dios y los hombres. La verdad existe antes de los hombres y ha sido revelada, no buscada. Solo los sacerdotes conocen la voluntad de Dios y por tanto se hacen indispensables en todos los acontecimientos naturales de la vida y por tanto los desnaturaliza al santificarlos. Quinto, de esta forma, el pueblo santo dio a su instinto de resentimiento una última fórmula. Negó como cristianismo incluso la última forma de realidad, la realidad judía misma. Negó el mundo y al negar el mundo se termina negando a sí mismo. Ahora, pasando al tipo psicológico de Jesucristo, tenemos que preguntarnos cómo es que la figura de un personaje termina consolidándose alrededor del mundo y convirtiéndose en el redentor sobre el cual se erige una iglesia con una marcada organización jerárquica que ha logrado acoplarse a cualquier estado con características políticas muy diversas y que pone en el primer plano el concepto de culpa y pecado para manipular la voluntad de los hombres. El caso del cristianismo es el del mito. Existe falta de documentación histórica con la cual constatar la veracidad de los hechos o que permitan reconstruir el tipo psicológico de los personajes. Por ejemplo, el tipo psicológico de Jesucristo. Puesto sobre esa dificultad, lo que cuestiona Nietzsche no es la veracidad de los hechos, la verdad de lo que Jesús hizo, de lo que dijo, de la manera como murió, que de entrada Nietzsche asume como mito, sino que lo que este pensador cuestiona es qué tiene de particular esta figura para sostenerse en el tiempo de forma tan preponderante. Como consecuencia de una extremada capacidad de sufrimiento, aparece lo que Nietzsche denomina el odio instintivo a la realidad,
una exclusión instintiva de toda aversión, de toda enemistad, de todas las fronteras y distancias en el sentimiento. La doctrina cristiana siente como displacer insoportable todo oponerse. Solo en ese no oponerse conoce la buenaventura y propone un concepto del amor entendido como única y última posibilidad de vida, en donde solo se conoce el sacrificio y el dolor. Ante esto solo es posible una religión del amor, que niegue toda posibilidad de conflicto, que niegue que los seres humanos estamos habitados tanto por filia como por eris, y hay que preguntarse, ¿qué pasa cuando se niega el conflicto en lo humano? Se niega la realidad. En la negación de la complejidad de lo humano, en ese cercenar todas las pasiones negativas, se pone a los seres humanos a jugar el papel de ángeles y a aspirar a la perfección, a la santidad, cuyos frutos se recogerán en el más allá, en el después de la muerte. La figura de Jesucristo refleja perfectamente esta negación, que invita al refugio en una vida interior, alejada del mundo. Es la idea de la paz del alma o el conocimiento de uno mismo, que no es más que la huida de ese mundo exterior que parece hostil y peligroso. Esta idea de otro mundo impide la posibilidad de forjar una cultura que reconozca la dificultad, la oposición y que valore lo que ésta genera. Una cultura donde sea posible comprender las implicaciones de que no exista una separación del interior y del exterior, sino que coexistan y se den origen el uno al otro. Para sostener esta idea se requiere un tipo particular de redentor, un tipo desfigurado, dice Nietzsche. En esa desfiguración han contribuido los discípulos de Jesucristo y en especial San Pablo, a quien nos referiremos más adelante, quienes han interpretado y construido una historia que se adapta a las necesidades y propósitos que requiere construir una comunidad. En el origen del cristianismo se rechaza la idea de una clase dominada que en el marco de su dominación instituye sus valores y que a su vez rechaza los valores de la clase dominante. La influencia de esa desfiguración de la historia y del personaje redentor traza el destino de la primera comunidad cristiana. Esta primera comunidad parece entonces, como afirma Nietzsche, salida de una novela rusa. Y como redentor, los discípulos tradujeron la figura de Jesús a la crudeza de un ser que, abro comillas, flotaba en símbolos e inaprensibilidades, es decir, un ser carente de humanidad. Un cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. Continuando con el comentario de síntesis y las reflexiones que nos ha ofrecido Lina, cabe ahora seguir problematizando la tergiversación que el instinto sacerdotal ha hecho de la figura de Cristo. Como ya se ha dicho, Nietzsche no ve en la figura de Jesús un personaje propiamente histórico, pero sí se ocupa de su descripción psicológica con el fin de comprender el origen del cristianismo. Él se pregunta cuál es en realidad el mensaje de la buena nueva. Como ya sabemos, esta es una práctica de vida, la misma práctica de vida del personaje de Cristo, la cual consiste en un rechazo al mundo exterior, a la negación, al conflicto, a lo humano. Es ver en Dios y en el reino de los cielos una realidad interior, un hecho psicológico que es factible alcanzar en la vida misma. Sin duda, esta práctica podría ser calificada igualmente de nihilista, pero aún así es superior a la moral que los seguidores de Cristo han engendrado, es decir, es superior a toda moral sacerdotal y eclesiástica, ya que la buena nueva de Cristo es de por sí una posición opuesta a la moral sacerdotal judía, de donde surge el cristianismo. En conclusión, para el tipo psicológico de Cristo, el mundo exterior es puro símbolo de realidades interiores. En esta concepción de la vida no se admiten conceptos como culpa, castigo o pecado, que no son más que abismos entre el ser humano y el concepto psicológico de Dios. Siguiendo a Nietzsche, nos preguntamos entonces, ¿en qué momento y con qué finalidad Cristo pasó de ser el promotor de una práctica interior y sumamente espiritual a ser la viva imagen de la culpa, el martirio y el pecado y el perdón de los pecados?
¿En qué momento a este personaje que decía al César lo que es del César, y a quien los romanos insultaron llamándolo rey de los judíos, se le dio sin ninguna vergüenza el cetro de dictador, de juez y de rey de reyes? ¿Cómo el reino de los cielos dejó de ser una realidad interior para convertirse en una promesa transmundana? En fin, ¿cómo el hombre moderno puede llamarse a sí mismo cristiano? El hecho es que quienes se han llamado cristianos no son más que la antítesis del mensaje original de los evangelios. Esta es la ironía histórico universal de la que nos habla Nietzsche. Incluso, en cierto sentido, el cristianismo es una especie de, el cristiano es una especie de anticristo, pues este sí niega a Cristo, mas no como lo hace Nietzsche, que es en sí un anticristiano que va mucho más allá. Pero bueno, para dar respuesta a las preguntas que formulamos anteriormente, Nietzsche nos muestra que el cristianismo no tiene como génesis únicamente esta desfiguración de Cristo, sino que también, y consecuentemente, el cristianismo es heredero de la tradición del sacerdote judío. Los seguidores de Cristo vieron en su muerte un pretexto para el resentimiento y la venganza. No se quiso ahondar en su vida y se puso la lupa en lo que significó su muerte, o más bien en lo que quisieron que ésta significara. Así se sirvieron de la mentira santa del sacerdote judío. El sacerdote por excelencia y quien inventó el cristianismo, nos dice Nietzsche, fue Pablo de Tarso. A partir de él y de su astucia sacerdotal, se difundió como virtud toda debilidad, todo fracaso, toda miseria, toda humildad y subordinación, todo lo que estuviera acorde a su visión del Cristo crucificado. Se promovieron todos estos valores decadentes con el fin de hacer de la vida algo despreciable, lo cual conllevó a la necesidad de un más allá, a la necesidad del sacerdote. Así se entiende que el dominio del sacerdote está basado en la conservación y expansión del sufrimiento, del sentimiento de insatisfacción y de culpa, es decir, del pecado. En toda sociedad sacerdotal, el pecado es indispensable. Siempre es indispensable para el sacerdote que sus fieles se sientan pecadores. El modo en que actúa el sacerdote, tanto en el judaísmo, el cristianismo o cualquier otra religión, o incluso cualquier otra estructura dogmática de sangre teológica, es principalmente haciendo de la verdad su propiedad, creando un orden moral del mundo, haciéndose juez y santo. Esta apropiación de la verdad, por supuesto, es contraria a toda ciencia, ya que la ciencia es el gran peligro del sacerdote. Por ello el cristianismo degenera todo contacto humano a través del belicismo, la compasión, la subordinación, la simpleza de la semejanza y la uniformidad, solo con el fin de que no haya contacto significativo con el otro, contacto que implicaría conversar, criticar, amar, hacer ciencia, comer del fruto prohibido. El sacerdote hace del conocimiento un pecado y de la realidad un castigo. La ciencia es peligrosa para su doctrina del más allá porque ésta nos hace propietarios de nuestro tiempo, es decir, nos hace ver con claridad la finitud y la muerte humana, y con ello nos libra del concepto de eternidad, concepto necesario para el discurso del sacerdote, ya que él no da nada de manera completa, todo en él es incompleto, no hay reino de Dios, solo su promesa, no hay confianza, solo esperanza,
no hay amor, solo ilusión. Lo peor y más reprobable del cristianismo es la finalidad represiva, es su finalidad represiva. Todo lo contrario, por ejemplo, del budismo, que, como nos dice Nietzsche, es es una concepción igualmente nihilista, pero no solo promete, sino que también cumple. En el cristianismo, todo son promesas. Eh, con lo dicho, se entiende que el sacerdote no hace uso de la razón, y que cuando lo hace es de manera aparente, pues todo su discurso se sostiene en el miedo, la desconfianza por el mundo y la esperanza de lo prometido, lo cual se sintetiza en el patos de la fe. Es muy simple. El sacerdote dice, la fe hace bienaventurado al hombre, por lo tanto es verdadera. Pero sería contrario a nuestra experiencia pensar de tal manera. No toda verdad es agradable. Hay que dejar tanta simpleza y ser honestos con nosotros mismos. La verdad no es fácil, y buscarla implica dejarnos afectar por las consecuencias de una lectura honesta del mundo, aunque esto implique dolor y transformación. Por su parte, el fiel es un idólatra. Expresa un amor no logrado, no concretado. Ciegamente busca convencerse a sí mismo y a los demás de que lo azaroso es providencial y lo desconocido es divino. Como nos dice Nietzsche, fe significa no querer saber. A pesar de lo ya decadente de esta ceguera, la fe puede llegar a serlo aún más cuando se le relaciona con el mártir. Aquí no solo es una ceguera, sino que se materializa en una morbosa justificación a través de la muerte y la sangre. El mártir, con su falta de modestia y honestidad intelectual, nos dice con su muerte que aquello por lo que se sacrificó es verdadero, discurso muy aceptado por la mayoría e incluso ampliamente replicado. Así el patos se sobrepone a todo argumento, los gestos a toda razón. Con esto, también debemos seguir preguntándonos cómo estos gestos de mártir nos siguen invadiendo actualmente, no solo en la religión, sino también en la política o en nuestras relaciones cotidianas. Siguiendo con lo que nos dice Nietzsche, eh, las razones que podríamos dar frente al porqué de la razón, sus características y consecuencias, descansan en entender la convicción solo como dogma. En tal caso, el ser humano se adhiere a una convicción, ya sea por respeto a la tradición, por miedo o por real convencimiento. El error recae cuando nos hacemos hombres de partido, es decir, dogmáticos, cuando idolatramos y justificamos lo impensable, lo contrario a nuestra historia y a nuestra voluntad, cuando mentimos o no queremos ver por temor a la contradicción. Pero Nietzsche no ve en la convicción algo totalmente réprobo. Estas son, por supuesto, necesarias, pero han de ser concebidas como peldaños y no como prisiones. No debemos dejarnos consumir, sino más bien ser consumidores de convicciones. Esta es llamada por Nietzsche la pasión por la vida y la verdad, el amor por su incompletitud y complejidad. El ser humano que entienda el camino de la verdad de esta manera es el mismo que es enemigo del sacerdote. Es aquel que Nietzsche describe como buen filólogo y médico. Filólogo porque mira detrás de los libros santos, es decir, detrás de las mentiras santas. Y médico porque mira detrás del ascetismo santo, es decir, detrás de la degeneración fisiológica del cristiano. ¿Dónde más hemos de ser buenos filólogos y médicos? ¿Dónde dónde habitan ahora estos instintos sacerdotales? ¿Siguen dentro de los dogmas religiosos o se han mudado a otras expresiones ideológicas
ideológicas que cumplen con el mismo esquema, el automatismo, la esperanza, la simpleza, etc., hemos de darnos cuenta dónde anidan las condiciones propias para la supervivencia del cristianismo, donde más la explotación y decadencia del mundo es condición de supervivencia. Toda la mentira santa es un pretexto para la dominación. No se cuestiona solo la mentira del cristianismo, sino también y sobre todo sus finalidades decadentes. El sacerdote, cuando dice que quiere santificar el mundo, en verdad dice que quiere dominarlo, y sus reformas no son más que modos de adaptación para no perder el dominio. El cristianismo, como vampiro de toda gran sociedad y de todo gran instinto de preservación y poder, se inmiscuye donde menos se piensa y siempre sobrevive. Entonces, ¿dónde hemos de dar el golpe final? ¿Cómo explicar su supervivencia? Ya dejando estas preguntas abiertas, damos paso a cómo Nietzsche da fin a su crítica, más bien a su maldición del cristianismo. Al final, Nietzsche nos pide negar la inmortalidad, afirmar el tiempo, la salud y la buena lectura del mundo a la manera de Epicuro. Hay que negar el cristianismo, es decir, afirmar la vida, hacer de nuestros valores un reflejo de nuestra propia vida, transvalorar y hacer de lo aprendido una propiedad, no una imposición. Su ley contra el cristianismo es una ley universal que solo tiene como fin deshacer toda otra ley universal. Su principal punto es despreciar todo aquello que tenga dentro de sí un influjo sacerdotal, ya sea desde la religión, la política o el mal uso de la razón. Es una ley que nos condenaría solo si nos traicionamos a nosotros mismos, si nos despreciamos a nosotros mismos, si huimos de nosotros mismos. Con esto daríamos fin al comentario final del primer ciclo de lectura de nuestro seminario y esperamos que podamos seguir conversando al respecto. Que tengan un feliz día.